Hola, ahora vamos a explicar cómo se resuelve el problema 2 de la guía número 7 de equilibrio químico. El problema plantea que al calentar trióxido de azufre a 600 grados centígrados se obtiene una mezcla en equilibrio donde la concentración del trióxido de azufre es de 0,0106 mol por litro y la del oxígeno es de 0,016 mol por litro. La reacción que describe el equilibrio se puede ver acá y nos solicitan calcular la constante de equilibrio Kc y Kp a esa temperatura. Y además calcular la presión total de la mezcla en equilibrio sabiendo que el volumen del recipiente es de 5 litros. Entonces primero ordenamos los datos, sabemos la temperatura y la concentración de los dos compuestos y planteamos entonces cuál es la reacción química para poder ver cómo varían estas concentraciones en el inicio, en el cambio y en el equilibrio. Sabemos que en el inicio vamos a tener una concentración inicial de trióxido de azufre y no hay nada de dióxido de azufre y de oxígeno. En el cambio se va a consumir 2X de trióxido de azufre. Vemos acá que se mantiene en lo que se consume el coeficiente estequiométrico y se producen 2X de dióxido de azufre y X de oxígeno. Y en el equilibrio entonces va a estar la concentración inicial de este compuesto menos lo que se consumió y lo que se produjo de los otros dos, de los productos. En los datos que tenemos, conocemos que la concentración de equilibrio del trióxido de azufre es 0,0106 mol por litro y que la del oxígeno es de 0,016 mol por litro. A partir de la del oxígeno, podemos entonces saber cuál es el valor de X y así calcular o reemplazar X acá en lo que es la concentración del dióxido de azufre. Planteamos Kc, que en Kc lo que se hace es multiplicar las concentraciones de los productos elevado a cada uno a su coeficiente estequiométrico dividido también en las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Reemplazamos y resolvemos, encontrando así que Kc es 1,46 por 10 a la menos 4. Recordemos que estas constantes son adimensionales, es decir, no tienen unidades. Por ello es importante que siempre pongamos correctamente las concentraciones como corresponde para calcular Kc en mol por litro. Lo siguiente que hacemos entonces es calcular Kp. Kp se puede deducir que equivale a Kc por RT a la delta N, que delta N es la diferencia entre los moles gaseosos. Entonces, R, para resolver esta ecuación, es 0,082 litros atmósfera por Kelvin mol. Es muy importante que lo trabajemos en estas unidades. La temperatura, 873 Kelvin. Y delta N es la diferencia entre los moles gaseosos de los productos menos de los reactivos. Acá lo vemos en esta ecuación, que son 3 moles de productos menos 2 de reactivos, igual a 1. Así resolvemos entonces Kp, encontrando que el valor de Kp es 0,0105. En el B, solicitan calcular la presión total de la mezcla en equilibrio, sabiendo que el volumen del recipiente es de 5 litros. Entonces repasemos qué datos tenemos acá. Tenemos que el volumen total es 5 litros, la temperatura 600 grados centígrados y conocemos las concentraciones de estos otros dos compuestos. Además, podemos calcular la concentración del dióxido de azufre, ya que conocemos cuál es el valor de X. Así encontramos que la concentración de este producto que aún no la habíamos calculado es 0,032 mol por litro, ya que en la ecuación anterior habíamos solamente reemplazado. Sabemos cuál es el volumen, entonces multiplicando la concentración por el volumen obtenemos el número de moles. Acá lo podemos ver cómo lo resolvemos para el trióxido de azufre. Entonces la concentración por el volumen, acá cancelamos, como pueden ver, litro con litro, y obtenemos que es 0,053 mol. Del mismo modo lo resolvemos para el oxígeno y para el dióxido de azufre, encontrando todas las concentraciones y luego cuál es la cantidad total de moles que van a estar adentro de ese volumen, 0,077 mol, que es la suma de los valores anteriores. Ahora, a partir de la ecuación de gases ideales, P por B igual a nRT, resolvemos cuál es la presión total, que es igual al número de moles totales por R por T dividido el volumen. Tenemos todos estos datos, los reemplazamos, verificamos cómo cancelamos las unidades y que siempre estemos llegando al resultado en las unidades esperadas. Y como podemos ver acá queda en atmósfera y obtenemos que la presión total es de 1,1 atmósfera.